¿Te has preguntado si la masonería realmente controla el mundo? Descubre la supuesta influencia de esta sociedad secreta en eventos históricos clave del siglo XVIII y XIX. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bien, empecemos por el principio. ¿Sabes de dónde surge la masonería? Sus raíces se remontan a las corporaciones de canteros medievales, gremios de constructores que, además de su trabajo, compartían secretos y rituales. Imagina a estos hombres, hábiles con el cincel y la escuadra, reunidos en sus logias, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Con el tiempo, estos gremios evolucionaron, incorporando ideas filosóficas y espirituales, convirtiéndose en algo mucho más que una simple asociación de trabajadores. A partir del siglo XVII, la masonería experimentó un cambio radical. Se convirtió en una sociedad secreta, con un sistema de grados jerárquicos y rituales simbólicos, rodeados de un halo de misterio. La especulación sobre sus ritos y sus objetivos se disparó. ¿Qué buscaban realmente estos hombres? ¿Qué secretos ocultaban tras sus ceremonias? Las respuestas, como podrás imaginar, son variadas y a menudo contradictorias. Muchos afirman que la masonería buscaba la perfección moral y el progreso social, promoviendo la fraternidad, la caridad y la búsqueda del conocimiento. Otros, sin embargo, ven en ella una red de poder, una conspiración que manipula los acontecimientos mundiales desde las sombras. La verdad, como suele ocurrir con los misterios, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. La historia de la masonería está llena de personajes influyentes, desde reyes hasta revolucionarios, lo que alimenta aún más las teorías conspirativas. Pero, ¿qué hay detrás de esas reuniones secretas? Ahí es donde entran los símbolos masónicos. Piensa en ellos como un lenguaje secreto, una forma de comunicación solo para iniciados. El compás y la escuadra, por ejemplo. ¿Qué te dicen? Para los masones, representan la armonía entre la materia y el espíritu, la precisión y la rectitud. Observa cómo estos símbolos se repiten en sus templos, en sus documentos, hasta en la arquitectura de edificios emblemáticos. El ojo que todo lo ve, dentro de un triángulo, es otro símbolo icónico. Representa la providencia divina, la vigilancia constante de un poder superior. ¿Te imaginas la sensación de misterio que generaba en esa época? Para muchos, era un símbolo de poder, de una conexión con algo más grande que ellos mismos. Pero también, para otros, un símbolo de control, de una élite que manipulaba los hilos del mundo desde la sombra. ¿Y qué decir del número 33, tan presente en la masonería? ¿Simple coincidencia o algo más profundo? Para algunos, representa las 33 vértebras de la columna vertebral, símbolo de la fuerza y el soporte. Otros lo relacionan con el grado masónico más alto, el 33º, convirtiéndolo en un símbolo de poder y misterio. Recuerda que cada símbolo, cada número, tiene múltiples interpretaciones, dependiendo de quien lo mire y del contexto en el que se encuentre. Esa escuadra y ese compás, ¿recuerdas? No son solo símbolos bonitos, representan la jerarquía masónica, una estructura compleja de grados y poderes. Imagina una pirámide, con los aprendices en la base, trabajando duro para ascender. Cada grado, un nuevo nivel de conocimiento, un nuevo secreto revelado, un mayor entendimiento del simbolismo y la filosofía masónica. Luego están los compañeros, con un conocimiento más profundo, capaces de interpretar símbolos más complejos. Piensa en ellos como los arquitectos, diseñando y construyendo la sociedad ideal según los principios masónicos. Su comprensión de los secretos es mayor, y su influencia potencialmente más amplia. En la cúspide se encuentran los maestros masones, los líderes, los que poseen el conocimiento más elevado. Ellos son los guardianes de los secretos más profundos, los intérpretes de los misterios que guían a la orden. Su influencia, según algunos, se extiende mucho más allá de las paredes de la logia. Pero la pirámide no se sostiene sola, ¿verdad? Se necesita ritual. Piensa en las ceremonias masónicas, llenas de simbolismo. Tú, como iniciado, habrías presenciado escenas impresionantes. Hermanos vestidos con ropajes especiales, realizando gestos precisos, pronunciando palabras secretas que solo ellos comprenden. Un mundo de símbolos ocultos, esperando ser descifrados. Cada objeto, cada movimiento, cada palabra tenía un significado profundo. La escuadra y el compás, que ya conoces, eran solo el principio. Había símbolos más esotéricos, como el águila, el león o el sol,
cada uno representando un aspecto diferente de la filosofía masónica. Imagina el misterio, la solemnidad de esos encuentros, la sensación de pertenecer a algo más grande. Estos rituales no eran solo teatro, eran una forma de transmitir conocimientos, valores y una moral específica. A través de alegorías y metáforas, se enseñaban lecciones de virtud, fraternidad y autosuperación. Era una experiencia intensa, que marcaba a los iniciados de por vida. Piensa en la fuerza de esos lazos, en el secreto compartido, en el sentimiento de comunidad. Imagínate tú, en una logia masónica del siglo XVIII. La atmósfera es densa, llena de incienso, y el murmullo de conversaciones en voz baja. Alrededor tuyo, hombres ilustrados discuten sobre la razón, la libertad y la tolerancia. La masonería, con sus ideales de fraternidad y búsqueda del conocimiento, se convirtió en un caldo de cultivo para las ideas de la Ilustración. Piensa en las tertulias, en la difusión de textos prohibidos, en la creación de redes de intelectuales que compartían un mismo ideal, la reforma de la sociedad a través de la razón. Muchos masones fueron figuras clave de la Ilustración. Recuerda a Voltaire, un ferviente defensor de la libertad de expresión y la separación de poderes, o a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, ambos con fuertes lazos masónicos. Ellos, y otros pensadores, utilizaron las logias como espacios para intercambiar ideas y difundir sus obras, superando las barreras impuestas por las monarquías absolutas y la Iglesia. La masonería les ofreció una plataforma para el debate intelectual y la acción política. Pero recuerda, la influencia de la masonería en la Ilustración es un tema complejo. No todos los masones eran ilustrados, ni todos los ilustrados eran masones. Sin embargo, la organización masónica, con su estructura jerárquica y su red de contactos a través de Europa y América, facilitó la circulación de ideas y la consolidación de un movimiento intelectual que transformaría profundamente la sociedad occidental. Tú podrías decir que contribuyó a la creación de un nuevo orden mundial, basado en la razón y la libertad. Ahora imagina que te encuentras en medio del fragor de la Revolución Americana. ¿Te has preguntado si la masonería tuvo algo que ver? Muchos personajes clave, como George Washington, Benjamin Franklin y algunos miembros del Congreso Continental, eran masones. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad eran solo coincidencias o una estrategia cuidadosamente orquestada desde las logias. Piensa en la simbología masónica presente en el Gran Sello de los Estados Unidos. El ojo que todo lo ve, la pirámide inconclusa, simplemente diseño o una declaración subliminal de un poder oculto. Algunos historiadores apuntan a la influencia masónica en la estructura misma del nuevo gobierno, promoviendo la idea de una república basada en la razón y el orden. Pero, ¿hasta qué punto esta influencia fue decisiva? No podemos ignorar el contexto sociopolítico de la época, la opresión británica, el deseo de autodeterminación, las ideas ilustradas que florecían en Europa, la masonería, con sus redes de contactos y su énfasis en la razón y la libertad, sin duda jugó un papel, pero fue el papel principal en la gestación de la Revolución Americana. Piensa en George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. ¿Sabías que era masón? Su liderazgo durante la Guerra de Independencia no fue solo militar, sino también simbólico. La masonería, con sus ideales de fraternidad y libertad, resonaba profundamente con el espíritu revolucionario. Muchos de sus compañeros en la lucha por la independencia compartían su afiliación masónica, creando una red de confianza y colaboración que trascendía las diferencias políticas. Benjamin Franklin, otro padre fundador, también era masón. Su ingenio y diplomacia fueron cruciales para asegurar el apoyo internacional a la causa americana. Imagina las reuniones secretas en las logias masónicas, donde se discutían estrategias y se forjaban alianzas. La red de contactos que ofrecía la masonería fue una herramienta poderosa en la lucha por la independencia. Pero, ¿fue la masonería la única fuerza que impulsó la independencia? Claro que no. La opresión británica, el deseo de autogobierno y las ideas ilustradas jugaron un papel fundamental. Sin embargo, la masonería proporcionó un marco de organización, una red de contactos y un lenguaje simbólico que unió a los líderes revolucionarios y facilitó la coordinación de sus esfuerzos. Recuerda que muchos masones estaban comprometidos con los ideales de libertad e igualdad. Pero la influencia masónica no se limitaba a América. Piensa en Francia, en la antesala de la Revolución.
Allí, las logias masónicas bullían de actividad, albergando a nobles, intelectuales y revolucionarios. Muchos de los pensadores de la Ilustración, con sus ideas de libertad e igualdad, eran masones. ¿Te imaginas las reuniones secretas, las conversaciones en clave, los planes para un nuevo orden social que se fraguaban entre las paredes de esas logias? Algunos historiadores argumentan que la masonería, con su estructura jerárquica y sus rituales simbólicos, proporcionó un marco organizativo para la revolución. La red de contactos que se estableció a través de las logias facilitó la comunicación y la coordinación entre los revolucionarios, permitiendo una acción más eficiente. Imagina la red de masones, extendiéndose por toda Francia, compartiendo información y coordinando acciones. Sin embargo, la relación entre la masonería y la Revolución Francesa es compleja y debatida. No todos los masones eran revolucionarios, y la revolución misma tuvo muchos factores contribuyentes. Pero la presencia de masones en posiciones clave durante la tormenta revolucionaria, desde miembros de la Asamblea Nacional hasta líderes militares, es innegable. ¿Fue la masonería una fuerza motriz, un catalizador, o simplemente un actor más en este drama histórico? Y ahora, un personaje clave, Napoleón Bonaparte. Fue realmente un maestro masón, como algunos afirman. Su ascenso meteórico, su ambición desmedida y su dominio sobre Europa alimentaron muchas teorías. Se dice que su dedicación a la masonería le abrió puertas en los círculos de poder, ofreciéndole apoyo y conexiones cruciales en su camino a la gloria. Imagina la red de contactos que una logia masónica podía ofrecerle, especialmente en una época tan turbulenta como la suya. Algunos historiadores apuntan a símbolos masónicos presentes en su iconografía personal y en las ceremonias oficiales de su reinado. Piensa en los detalles, en el simbolismo, en la posible utilización estratégica de estos elementos para proyectar una imagen de poder y legitimidad. ¿Fue una simple coincidencia o una señal deliberada para sus allegados? La respuesta, como tantas otras en este mundo enigmático, sigue en debate. Pero no te quedes solo con la superficie. Recuerda que la historia está llena de interpretaciones. Algunos argumentan que la asociación de Napoleón con la masonería es una exageración, que se trata de una construcción posterior, una leyenda que se ha ido tejiendo con el paso del tiempo. Es crucial, por lo tanto, analizar las fuentes con cautela, cuestionando las posibles motivaciones detrás de cada afirmación. Pero la historia de Napoleón no es la única que nos interesa. El siglo XIX vio a la masonería expandirse por todo el mundo, llegando a América y consolidándose en Europa. Imagina, nuevas logias floreciendo en ciudades que nunca antes habían escuchado sus secretos, rituales antiguos adaptándose a nuevas culturas. Para ti, ¿qué implica esta expansión global? ¿Una simple propagación de ideas o algo más siniestro? Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de controversias. La masonería, con sus misterios y sus rituales, se convirtió en blanco de sospechas y acusaciones. Algunos la veían como una amenaza al orden establecido, una sociedad secreta que conspiraba en la sombra. Piensa en las reacciones de la Iglesia y los monarcas ante esta fuerza cada vez más poderosa e influyente. ¿Cómo afectó esta oposición a la propia organización? Recuerda que esta creciente influencia generó debates acalorados en la opinión pública. Se tejieron conspiraciones y se difundieron rumores sobre el poder oculto de la masonería y su supuesta manipulación de eventos políticos y económicos. Para ti, ¿qué peso tienen estas acusaciones? ¿Era la masonería realmente tan poderosa como algunos decían, o simplemente un chivo expiatorio para las frustraciones de la época? Recuerda esas nuevas logias, ¿verdad? Pues bien, en el siglo XIX, su influencia en la política empezó a ser palpable. Imagina a hombres poderosos, miembros de logias, moviendo hilos desde las sombras, influyendo en decisiones que afectarían a millones. No se trataba solo de reuniones secretas, sino de una red de contactos que llegaba a los más altos niveles del poder. Piensa en las elecciones, en las reformas, en las guerras. Muchos historiadores creen que la masonería jugó un papel clave en muchos de estos eventos, aunque claro, la evidencia directa a menudo es escasa y difícil de obtener. Pero la influencia indirecta, a través de sus miembros en posiciones de poder, es innegable. Tú mismo puedes investigar y llegar a tus propias conclusiones. En algunos países, la masonería llegó a ser una fuerza política significativa, con miembros en parlamentos y gobiernos. Imagínate el acceso a la información, la capacidad de influir en debates y decisiones.
Esa es la clave para entender el poder de las logias durante este periodo. No se trataba de un golpe de estado directo, sino de una influencia sutil pero efectiva en los engranajes del poder. De esas sombras, te adentrarás en el mundo de las finanzas. Piensa en los bancos, las bolsas de valores. Te imaginas a masones influyendo en las decisiones económicas que afectaban a naciones enteras. En el siglo XIX, la creciente globalización del comercio creó un nuevo campo de juego para el poder, y algunos sospechaban que la red masónica estaba allí, lista para aprovecharlo. Hablamos de préstamos internacionales, de inversiones estratégicas, de la manipulación de mercados, puro mito o una realidad velada tras los números. Las grandes fortunas de la época, ¿acaso estaban conectadas a la masonería? Se habla de sociedades secretas dentro de sociedades secretas, de influencias sutiles pero efectivas que moldeaban la economía global. Imagina los rumores, las teorías conspirativas que flotaban en el aire, alimentando la leyenda de un control masónico sobre los flujos de capital. ¿Fueron simples coincidencias? ¿O había algo más profundo en juego? Recuerda que estamos explorando las teorías, las sombras, las sospechas. No se trata de afirmar nada categóricamente, sino de invitarte a que reflexiones sobre el poder, la influencia y la opacidad que rodeaba al mundo financiero del siglo XIX. ¿Qué papel jugó realmente la masonería en este complejo escenario? Esa es la pregunta que te dejo para que la medites mientras avanzamos en esta investigación. De las finanzas, pasamos a algo más enigmático. ¿Qué hay de cierto en esas historias de sociedades secretas? Tú mismo te has preguntado si la masonería es una simple fraternidad o algo mucho más grande, ¿verdad? Se habla de rituales ocultos, símbolos enigmáticos. ¿Son solo leyendas urbanas, o hay algo más detrás de esa fachada aparentemente inofensiva? Muchos creen que detrás de la masonería se esconde una red de poder que maneja los hilos del mundo. Se tejen teorías sobre conspiraciones, control global. Pero, ¿es justo calificar a todos los masones con el mismo pincel? Recuerda que la masonería es una organización compleja, con diferentes ramas y grados de iniciación. No todos los miembros comparten los mismos objetivos, ni conocen los mismos secretos. La línea entre realidad y ficción se vuelve borrosa cuando hablamos de la masonería. Hay documentos históricos que apuntan a su influencia en eventos clave, pero también hay mucha especulación y exageración. Tú necesitas analizar las fuentes, separar los hechos de la leyenda, para poder formarte tu propia opinión. ¿Es la masonería una poderosa sociedad secreta que controla el mundo? ¿O es una simple organización fraternal con una larga historia llena de simbolismo? Pero, ¿qué separa la realidad de la ficción en torno a los masones? Tú te has preguntado si realmente controlan el mundo, ¿verdad? Muchas leyendas se tejen alrededor de sus rituales y símbolos. Algunos hablan de pactos con fuerzas oscuras, de conspiraciones para dominar el planeta. Es fácil perderse en la maraña de historias, pero es importante analizar críticamente la información que encontramos. Recuerda que la masonería, en sus orígenes, era una sociedad de constructores, con reglas y códigos internos. Con el tiempo, se convirtió en una fraternidad con rituales simbólicos, pero la idea de un control global es una exageración. Muchos de los personajes históricos asociados con la masonería eran figuras públicas. Sus acciones son materia de registro histórico, no de misterio oculto. Analicemos las fuentes. Tú mismo puedes hacerlo. ¿Son fiables? ¿Presentan pruebas sólidas o se basan en rumores y especulaciones? Muchas veces, la verdad masónica se construye sobre interpretaciones subjetivas de símbolos y rituales, abiertos a múltiples lecturas. Separa la historia documentada de la leyenda. No todo lo misterioso es necesariamente siniestro, pero la historia de la masonería no se detiene en el siglo XIX. En el siglo XX, la organización se enfrentó a nuevos retos y se adaptó a un mundo cambiante. Piensa en las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la globalización. ¿Cómo crees que afectaron estos eventos a una sociedad secreta con una estructura tan arraigada? La masonería, para sobrevivir, tuvo que adaptarse. Algunas logias se modernizaron, incorporando nuevas ideas y perspectivas. Otras, en cambio, mantuvieron sus tradiciones, resistiendo los cambios sociales y políticos. Imagínate la tensión entre la tradición y la modernidad dentro de la misma organización. En este periodo, la influencia de la masonería en la política mundial se volvió un tema de debate aún más intenso.
Algunas teorías conspirativas apuntan a su supuesta participación en eventos históricos clave, aunque la evidencia suele ser difícil de verificar. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que la masonería ha mantenido su poder a lo largo del siglo XX y más allá? Pero la Guerra Fría trajo consigo nuevas sospechas. Imagina, dos bloques enfrentados, la URSS y Estados Unidos, y en medio, una red de sociedades secretas como la masonería, con sus rituales y símbolos enigmáticos. Jugaron un papel en las negociaciones secretas. Influyeron en decisiones políticas que marcaron el destino del mundo. Muchos creen que sí, que la masonería, con su red global de contactos, pudo haber actuado como un canal de comunicación silencioso, un puente entre ambos bandos, o quizás, un jugador oculto que movía los hilos desde las sombras. Recuerda que durante la Guerra Fría, la desconfianza era la moneda de cambio. Las agencias de inteligencia de ambos bandos buscaban cualquier indicio de infiltración, de traición. ¿Podría la masonería, con su estructura jerárquica y sus logias dispersas por todo el mundo, haber sido utilizada por algún bando para obtener información privilegiada? Piensa en las posibles conexiones entre miembros influyentes de la masonería y figuras clave en los gobiernos de la época. La pregunta, tú sabes, permanece abierta. La verdad es que la influencia real de la masonería en la Guerra Fría sigue siendo un misterio. Muchos documentos permanecen clasificados, y las versiones oficiales a menudo omiten detalles cruciales. Sin embargo, la especulación continúa. ¿Fueron solo coincidencias las conexiones entre algunos masones y eventos históricos de la época? ¿O hay algo más? Tú decides qué pensar, pero recuerda que la historia, a veces, se escribe entre líneas, en los silencios y en las sombras. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Sigue teniendo la masonería la misma influencia? Muchos dicen que no. Señalan que, aunque existen logias masónicas en todo el mundo, su poder político directo ha disminuido. Piénsalo. Las decisiones globales ya no se toman en reuniones secretas en sótanos polvorientos, sino en foros abiertos y en negociaciones televisadas. Sin embargo, otros argumentan que su influencia es más sutil, que se manifiesta en redes de contactos, en la formación de líderes y en la promoción de ciertos valores. La verdad, amigo mío, es que es complicado. No hay evidencia concluyente de una conspiración mundial masónica que controle los eventos globales. Pero la historia de la masonería está llena de personajes influyentes, y eso hace que la pregunta sobre su persistente relevancia siga siendo un debate abierto. ¿Se trata de una red de contactos poderosos que opera en la sombra? ¿O es simplemente una organización fraternal con una larga y fascinante historia? Esa es la pregunta que cada uno debe responderse. Tú mismo puedes investigar, buscar información y formar tu propia opinión. Recuerda que la historia, especialmente la de las sociedades secretas, a menudo está envuelta en misterio y especulación. No te quedes solo con una versión, analiza diferentes perspectivas. El misterio de la masonería en la era moderna, al igual que en el pasado, permanece abierto a la interpretación. Y eso, quizás, es lo más fascinante de todo. Vamos a adentrarnos en la vida de algunos personajes históricos vinculados a la masonería. Piensa en Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Su participación en la masonería fue pública, y aunque algunos lo acusan de usarla para sus ambiciones políticas, ¿fue realmente así? Analicemos sus acciones, sus cartas, sus decisiones. ¿Qué te revelan sobre su verdadera motivación? Otro ejemplo, George Washington. Él también fue masón, y su liderazgo durante la Revolución Americana es innegable. Pero, ¿influyó la masonería en sus decisiones estratégicas? Observa cómo manejó las relaciones internacionales, la creación del nuevo gobierno. Encuentras patrones que sugieran una influencia masónica significativa en sus acciones. Ahora, piensa en figuras europeas. Muchos líderes y revolucionarios, desde Voltaire hasta Mozart, tuvieron vínculos con la masonería. ¿Cómo se reflejó esto en sus obras, en sus ideas, en sus luchas políticas? ¿Puedes identificar alguna conexión entre sus ideales y los principios masónicos? Recuerda que se trata de analizar, no de juzgar. Siguiendo con Benjamin Franklin, imagínate, un hombre influyente, masón, participando en la creación de una nueva nación. ¿Fue esto casualidad o parte de un plan mayor? Algunos historiadores apuntan a una red de influencia masónica extendiéndose a lo largo del globo, tejiendo conexiones entre líderes y eventos clave. Tú mismo puedes investigar sobre este tema y formar tu propia opinión, pero la pregunta permanece. ¿Controlaban realmente los masones los hilos del poder mundial?
La idea de un gobierno oculto, manejado desde las sombras por una sociedad secreta, siempre ha fascinado y aterrorizado a la vez. Piensa en las reuniones secretas, los símbolos enigmáticos, los juramentos de lealtad. ¿Es esto mera especulación? ¿O hay algo más profundo detrás de la leyenda de la masonería y su supuesto poder? Recuerda que la historia está llena de interpretaciones. Algunas teorías conspirativas atribuyen a la masonería una influencia desproporcionada en eventos históricos, desde revoluciones hasta guerras. Sin embargo, es crucial analizar estas afirmaciones con ojo crítico, buscando evidencia sólida y contrastando diferentes perspectivas. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero la influencia masónica no se limita a los pasillos del poder. Piensa en el cine, en las novelas. ¿Cuántas veces has visto a un personaje misterioso, poderoso, con un símbolo oculto, y te has preguntado si era un guiño a la masonería? Desde las primeras películas mudas hasta las superproducciones actuales, la masonería ha alimentado la imaginación de artistas y escritores, generando intriga y misterio. Recuerda esas películas de aventuras donde los héroes descubren sociedades secretas, con rituales enigmáticos y símbolos ocultos. A menudo, aunque no siempre, esos elementos están inspirados en la imaginería masónica, alimentando teorías conspirativas y fascinación. ¿Es una representación precisa de la realidad o una construcción narrativa? En la literatura, la masonería ha servido como telón de fondo para historias de intriga política, conspiraciones y sociedades secretas. Desde novelas góticas hasta thrillers modernos, la masonería aporta una capa de misterio y simbolismo que atrapa al lector. ¿Has leído alguna novela donde la masonería juega un papel crucial en la trama? Cuéntamelo en los comentarios. Pero, ¿qué hay de verdad en esas teorías conspirativas que te pintan a los masones como una sombra omnipresente que controla el mundo? Es fácil dejarse llevar por historias sensacionalistas, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más matizada. Muchas de las acusaciones son producto de la desinformación y la exageración, alimentadas por el misterio que rodea a la orden. Recuerda que la masonería, en su esencia, es una sociedad fraternal con rituales simbólicos, a menudo mal interpretados y extrapolados para crear narrativas fantasiosas. Piensa en la idea de que los masones controlan los bancos centrales o los gobiernos del mundo. ¿Hay evidencia concluyente que lo demuestre? No. La mayoría de las veces se trata de conexiones superficiales o coincidencias interpretadas de forma errónea. Se busca una conspiración donde simplemente hay personas con diferentes ideologías y objetivos que, casualmente, pertenecen a la misma orden. Recuerda que la masonería es diversa. No todos sus miembros comparten las mismas opiniones políticas o económicas. Desmontar estos mitos requiere un análisis crítico de las fuentes. No te dejes llevar por titulares sensacionalistas o videos de YouTube que buscan generar clics a través del miedo. Busca información contrastada. Estudia la historia de la masonería desde fuentes académicas y neutrales. Recuerda que la crítica y el escepticismo son herramientas fundamentales para discernir la verdad de la ficción, especialmente en temas tan complejos y cargados de misterio como este. Pero, ¿controlaban realmente los masones los medios de comunicación de la época? Piensa en las imprentas, los periódicos, las primeras publicaciones. Era un mundo donde la información se difundía a un ritmo mucho más lento que hoy, pero su poder era inmenso. Algunos historiadores apuntan a la presencia de masones en puestos clave de la industria editorial, lo que les habría dado una ventaja para moldear la narrativa pública. Imagina la posibilidad de influir en lo que la gente leía, en las noticias que llegaban a sus oídos. No se trataba de una conspiración abierta, sino de una sutil influencia, de la capacidad de posicionar ideas y perspectivas desde lugares estratégicos. Recuerda que en aquella época la alfabetización no estaba tan extendida como ahora, por lo que el control de la información impresa tenía un impacto aún mayor. Claro que es fácil caer en la especulación, pero analizar la presencia de masones en puestos influyentes de la comunicación durante los siglos XVIII y XIX nos invita a cuestionar el alcance de su poder. ¿Eran simplemente individuos con visiones similares que coincidían en ciertos círculos, o había una estrategia coordinada para controlar el flujo de información? La respuesta, como en muchas cosas relacionadas con la masonería, sigue siendo un misterio. Vamos a adentrarnos ahora en un tema espinoso: la masonería y las guerras. ¿Influyeron realmente las logias masónicas en el estallido de conflictos bélicos? Algunos historiadores apuntan a la presencia de masones en posiciones de poder durante guerras importantes del siglo XVIII y XIX.
lo que alimenta la teoría de una influencia encubierta. Piensa en los tratados de paz, en las estrategias militares. ¿Jugó la masonería un papel clave, o es solo una coincidencia? Claro que hay que ser cuidadoso. No se puede afirmar directamente que la masonería causó las guerras, pero sí podemos analizar si algunos masones influyentes aprovecharon su posición para impulsar agendas políticas o económicas que, a su vez, desembocaron en conflictos. Es un terreno resbaladizo, lleno de teorías y especulaciones, donde la evidencia histórica es a veces escasa o ambigua. Recuerda que la masonería era, y es una organización con una red extensa y compleja. Dentro de ella existían, y existen diversas corrientes de pensamiento y lealtades. Atribuir una única motivación, o un plan maestro a todos los masones, sería una simplificación excesiva y probablemente incorrecta. Analizar cada caso individualmente, cada guerra y sus protagonistas, es crucial para comprender mejor la situación. Pero la influencia masónica no se limita a los tratados o las batallas. Observa cómo se extiende al arte, a la arquitectura que te rodea. Fíjate en los detalles, en las esculturas, en las pinturas. ¿Ves esos símbolos? El compás y la escuadra, omnipresentes en la iconografía masónica, aparecen en edificios públicos, en obras maestras de la pintura y la escultura. Esos símbolos, aparentemente sencillos, encierran un complejo entramado de significados, una red de conocimiento esotérico que algunos interpretan como una señal de una influencia secreta, una red de poder que trasciende las fronteras. Piensa en las columnas salomónicas, esos elementos arquitectónicos tan recurrentes en la estética masónica. Su belleza reside en su complejidad, en la espiral que asciende hacia lo alto. ¿Es solo una cuestión estética, o hay algo más? Algunos historiadores aseguran que estas columnas representan la búsqueda de la sabiduría y la iluminación espiritual, valores centrales de la masonería. Examina las obras de arte de la época, busca esas referencias sutiles, esos símbolos que podrían pasar desapercibidos a simple vista, pero que, una vez descubiertos, revelan una historia oculta. Recuerda que la interpretación de estos símbolos es compleja y a menudo subjetiva. No hay una única verdad, sino múltiples perspectivas. Sin embargo, la presencia recurrente de estos elementos en obras de arte y arquitectura de la época sugiere una conexión profunda entre la masonería y la estética del momento. ¿Es una coincidencia o una prueba de la influencia de la masonería en la cultura y el arte? Tú decides. Investiga, busca y forma tu propia opinión. La historia, a veces, está escondida a plena vista. Pero la influencia masónica se extendió más allá del arte y la arquitectura. Piensa en la ciencia, en los grandes avances que marcaron el siglo XVIII y XIX. Muchos masones fueron figuras clave en descubrimientos que cambiaron el mundo. ¿Te imaginas la revolución científica sin la participación de mentes brillantes que compartían ideales masónicos? Desde la astronomía hasta la medicina, la masonería fomentó un ambiente de intercambio de conocimiento e investigación. Recuerda que la fraternidad masónica se basaba en la búsqueda del conocimiento y la mejora personal. Muchos científicos masónicos colaboraron en proyectos que impulsaron el progreso de la humanidad. Algunos incluso arriesgaron su reputación o su vida para defender sus ideas. Imagina las tertulias nocturnas, llenas de debates científicos y filosóficos, donde se compartían ideas revolucionarias. La masonería, con sus principios de tolerancia y libertad de pensamiento, creó un espacio propicio para la innovación. En un mundo donde la Iglesia y el poder real dictaban las verdades, la masonería brindó un refugio para la libre investigación científica. Recuerda que muchos avances científicos fueron cuestionados y perseguidos en su época. Pero, ¿qué pasa con la religión? La masonería siempre ha tenido una relación compleja con la fe. Para muchos, era una sociedad secreta, y la idea de secretos ocultos despertaba sospechas. Algunos la veían como una amenaza a la Iglesia establecida, una fuerza subversiva que desafiaba la autoridad religiosa tradicional. Tú mismo puedes imaginar la tensión que esto generaba, ¿verdad? Sin embargo, otros masones eran profundamente religiosos. Para ellos, la masonería era una forma de expresar su espiritualidad, una búsqueda de la verdad y la moralidad universal. La tolerancia y el respeto a las diferentes creencias religiosas siempre fueron valores centrales. Muchos masones, incluso clérigos, veían la masonería como compatible con su fe, como un complemento a sus creencias personales. Esta dualidad, esta aparente contradicción,
Es lo que hace a la relación entre la masonería y la religión tan fascinante. No era una relación monolítica. Había una amplia gama de opiniones y experiencias dentro de la propia masonería. Algunos masones buscaban una espiritualidad más allá de las religiones establecidas, mientras que otros la integraban en sus vidas como una herramienta para la reflexión y el crecimiento moral. La complejidad de la situación, ¿no crees?, es clave para entender su historia. Pero, ¿qué relación tenían realmente los masones con los derechos humanos? La respuesta no es sencilla. Recuerda que la masonería, en sus inicios, abogaba por la fraternidad, la igualdad y la libertad. Estos ideales, aunque no siempre se tradujeron en acciones concretas de forma universal, sí resonaban con los movimientos que buscaban la abolición de la esclavitud y la promoción de la justicia social. Piensa en ello. ¿Cómo se reflejaba esto en la práctica? Muchos masones destacados participaron activamente en la lucha contra la opresión. No podemos ignorar que figuras influyentes dentro de la logia impulsaron reformas políticas y sociales que beneficiaron a sectores marginados. Sin embargo, es crucial distinguir entre los ideales masónicos y la realidad de su aplicación. La organización, como cualquier otra, tenía sus contradicciones internas, y no todos sus miembros compartían o actuaban de acuerdo con sus principios más elevados. La historia de la masonería y su relación con los derechos humanos es compleja y matizada. No se puede simplificar en una narrativa lineal de héroes y villanos. Algunos masones fueron defensores incansables de la libertad y la justicia, mientras que otros, por diversas razones, no lo fueron. Para entender la verdad, tienes que considerar la época, el contexto geográfico y las diferentes facciones dentro de la propia orden. ¿Qué más necesitas saber para comprender este complejo legado? Ahora, vamos a viajar al otro lado del Atlántico. En América Latina, la masonería llegó con los colonizadores europeos, principalmente españoles y portugueses, pero no se quedó en los círculos de poder colonial. Poco a poco, se fue extendiendo, adaptándose a la realidad social y política del Nuevo Mundo. Imagina las logias secretas, reunidas en casas coloniales, conspirando o quizás simplemente debatiendo, bajo la luz de las velas. Durante las guerras de independencia, la masonería jugó un papel complejo. Algunos masones fueron líderes revolucionarios, luchando por la libertad de sus naciones. Piensa en Simón Bolívar, por ejemplo, un personaje clave en la historia latinoamericana, y su presunta afiliación masónica. Otros, sin embargo, permanecieron leales a la corona española. La masonería no era un bloque monolítico, sino un espacio de ideas diversas y a veces contradictorias. Tras la independencia, la masonería continuó influyendo en la política latinoamericana. Logias surgieron por todo el continente, convirtiéndose en espacios de debate intelectual y organización política. Pero también fueron escenario de intrigas y luchas de poder. Recuerda que, en muchos países, la masonería estuvo involucrada en la formación de los primeros gobiernos republicanos y en la creación de nuevas instituciones. Ahora, imagínate esto: Europa, siglos XVIII y XIX. La masonería, lejos de ser una entidad monolítica, se diversificó en logias con ritos y tradiciones propias. Tú podrías encontrar desde las logias especulativas, más enfocadas en el desarrollo moral y filosófico de sus miembros, hasta otras con un marcado interés en la política y la reforma social. Recuerda que no todas las logias eran iguales, ni compartían los mismos objetivos. Piensa en la influencia de la Ilustración. Muchos masones abrazaron las ideas de razón, libertad e igualdad, influyendo en movimientos revolucionarios y reformas políticas a lo largo del continente. Pero, ojo, no todos los masones eran revolucionarios. La masonería albergaba una amplia gama de opiniones políticas y sociales, lo que la convertía en un crisol de ideas a veces contradictorias. La evolución de la masonería europea estuvo marcada por la creación de nuevos ritos y la adaptación a las circunstancias políticas y sociales de cada país. Algunos ritos, como el escocés antiguo y aceptado, se extendieron por todo el continente y más allá, mientras que otros permanecieron más regionales, conservando sus propias tradiciones y costumbres. Recuerda que esta diversidad es clave para entender su complejidad. Pero la influencia masónica no se limitó a Europa. Piensa en el siglo XVIII, la Ilustración irradiando ideas de libertad y razón. Tú ves cómo estas ideas, a través de viajeros, comerciantes y diplomáticos, se filtran en Asia y África. En India, por ejemplo, aunque con una estructura diferente a la europea, empezaron a surgir logias,
atrayendo a intelectuales y figuras influyentes de la época colonial. En África, la penetración fue más compleja. La colonización europea estaba en sus inicios, y la masonería llegó de la mano de los administradores coloniales y los misioneros. Imagina las tensiones. Las tradiciones ancestrales chocaban con las nuevas ideas, creando un caldo de cultivo para el misterio y la especulación sobre la influencia masónica. Recuerda que la expansión no fue uniforme. En algunos lugares la masonería se adaptó a las culturas locales, mientras que en otros permaneció como una institución predominantemente europea. La influencia real de estas logias en los eventos políticos y sociales de Asia y África durante este periodo sigue siendo objeto de debate histórico, pero su presencia, sin duda, dejó una marca indeleble. Pero, ¿qué pasó con la masonería después? Imagina el siglo XIX, las revoluciones industriales cambiando el mundo a una velocidad inusitada. Tú ves cómo la masonería, con sus rituales y secretos, tuvo que adaptarse. Nuevas ideas, nuevas ideologías, nuevas formas de entender el poder emergían, desafiando sus estructuras tradicionales. ¿Cómo se las arregló para mantenerse relevante en un mundo en constante transformación? El surgimiento del nacionalismo y los movimientos obreros plantearon un nuevo reto. La masonería, con su ideal de fraternidad universal, tuvo que lidiar con los fuertes sentimientos nacionalistas que dividían a la gente. ¿Cómo podía mantener su unidad y su mensaje de hermandad en un mundo cada vez más fragmentado? La respuesta a esta pregunta es compleja, y su evolución, a veces contradictoria. A finales del siglo XIX y principios del XX, la masonería se enfrentó a una nueva ola de críticas y persecuciones. Acusaciones de conspiración y control secreto volvieron a resurgir, alimentando teorías de la conspiración. Tú ves cómo la masonería, para sobrevivir, tuvo que adaptarse a un nuevo contexto político y social, buscando mantener su relevancia y su influencia en un mundo cada vez más secularizado y pluralista. ¿Qué estrategias utilizaron para enfrentar estos desafíos? Así que, ¿qué podemos concluir sobre la masonería? Mira, su influencia en la historia es innegable, pero su alcance real es materia de debate. Tú has visto cómo se expandió a través de los siglos, influyendo en algunos de los eventos más importantes, desde revoluciones hasta la construcción de naciones. Pero recuerda que la historia es compleja, y atribuirle todo a una sola organización sería una simplificación excesiva. No se puede negar que la masonería tuvo y tiene una red global extensa, con miembros influyentes en diversos campos. Pero, ¿controlaba eventos mundiales? Eso es algo que tú mismo debes decidir después de analizar las evidencias. Muchos historiadores discrepan sobre el verdadero poder e influencia de la masonería, y es importante considerar todas las perspectivas antes de sacar conclusiones definitivas. Recuerda que la historia está llena de conspiraciones y teorías, y la masonería, con sus secretos y rituales, ha sido un blanco fácil para la especulación. Lo importante es que tú puedas discernir entre la evidencia histórica y la especulación, entre la realidad y el mito. Analiza las fuentes, cuestiona las narrativas, y forma tu propia opinión sobre el papel de la masonería en la historia. Vale, ahora vamos a desmontar algunos mitos. ¿Controlan los masones el mundo? Esa es una pregunta muy común, y la respuesta, como verás, es un poco más matizada de lo que piensas. La realidad es que la masonería es una sociedad fraternal con una larga historia, pero su influencia política ha sido exagerada a lo largo de los años. Muchos líderes importantes han sido masones, sí, pero eso no significa que estén conspirando en secreto para dominar el planeta. Recuerda que la masonería abarca diversas logias y opiniones. ¿Son los masones adoradores del diablo? Para nada. Esa es una idea completamente falsa. Una leyenda negra que ha perseguido a la orden durante siglos. La masonería, en esencia, promueve valores como la fraternidad, la caridad y el autoperfeccionamiento. Claro que, como en cualquier grupo grande, habrá individuos con creencias diversas, pero eso no define a la organización en su totalidad. No te dejes llevar por las historias de terror. Y finalmente, ¿qué secretos guardan realmente? Bueno, la verdad es que muchas de las prácticas y rituales masónicos son simbólicos, y aunque a veces se mantienen privados dentro de la logia, no se trata de conspiraciones ocultas. Gran parte de la supuesta secretividad se debe a la naturaleza ritualística de sus ceremonias, diseñadas para fomentar la camaradería y el autoconocimiento. Muchos de sus ritos están disponibles para ser estudiados por cualquiera que tenga interés en la historia de la masonería.
Espero que te haya gustado este vídeo. Si aprendiste algo nuevo, dale like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué opinas sobre la influencia de la masonería? Déjame tu comentario.